Actualidad de la ciencia que no, que ineludiblemente, bueno, tenemos que decir algo. Al ser este un programa semanal, la coyuntura de Argentina, que tiene una dinámica tan Sí, rápida, de horas. nos hace, claro, nos hace quedar un poco. Pero bueno, se habló mucho la semana pasada de el posible cierre de CONICET, concretamente lo dijo Milei, que era una de las posibilidades que maneja como sus decisiones que tomaría si está al frente del Ejecutivo. Y el cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre tantos otros. Bueno, no deja de ser, no, es un tema que preocupa en general. Este programa en particular, que se aboca a temas científicos, no puede dejar de pasar esta situación. Mucho se ha hablado, muchos foros ya se han expresado. Creo que todos los institutos de CONICET de algún modo, se han expresado a través de Sí, notas en los sí. diarios. Diferentes autoridades, diferentes ámbitos de concepción. Sí, también hubo creo que esto, Mirai lo dijo en un reportaje comparando a CONICET con la NASA, También, sí. Una diciendo mala comparación. una comparación pésima porque no solamente no son comparables, porque CONICET es un organismo de ciencia general que toca temas desde ciencias sociales, medicina, física, astronomía, biología, etcétera, y la NASA es algo particular. Concretamente lo que comparaba era la cantidad de empleados, que la NASA Ah, tenía teóricamente menos que CONICET, claro, y la productividad. y la productividad, que nadie duda que la productividad de la NASA es muy buena. Ya vamos a hablar un poco, tenemos alguna noticia de la NASA hoy. Ujú. Pero bueno, en realidad, si vamos a comparar, el órgano para compararlo es la CONAE, Sí, y también que tiene menos de 300 empleados. y La que NASA tiene tiene 17.000. y que tiene también buena productividad la CONADE, ¿no? No son unos caídos de No, por catre. supuesto. No, y además la razón por la cual la NASA tiene tan buena productividad es por el presupuesto que tiene, justamente. Claro, eso iba a decir yo, que lo que hay que comparar no se puede dejar fuera de la comparación es el presupuesto. Claro, está rondando los 400.000 millones de dólares. La NASA, 400 mil No, no, millones. No. perdón. El presupuesto de ciencia y tecnología de Estados Unidos Ah, ronda eso. claro, porque no es solo la NASA, o La sea, NASA tiene y un otras montón, más. tiene muchos Pero, organismos. ¿Sí? Y acá se sabe. y acá eso más o menos es el PBI de Argentina. Ah, bien. Y Argentina dedica creo que el 0,4% del PBI. No sé, pero es Lo poco. tengo ese dato, lo Es tengo que chequear menos ahora que el en el 1% corte. seguro. Sí, mucho menos del 1%. Es incomparable la cantidad de plata que se gasta. Y eso también te lleva a preguntarte, porque muchos de los discursos que están surgiendo ahora es, mira, y lo dijo concretamente, ciencia y tecnología es un ámbito bien de lo privado. A lo que hay que preguntar, ¿qué está haciendo Estados Unidos gastando 400.000 millones de dólares al año en ciencia? O sea, ¿qué son? Giles, los yanquis. No, 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 la ciencia funciona así, de hecho, son los que tienen el poder de disrupción son en general los organismos públicos y eso después se transfiere al ámbito privado, o sea, funciona en todo el mundo. claro. Claro, porque no es, o sea, la ciencia no sigue la lógica de mercado en el sentido de que no es bueno necesariamente todo lo que a corto plazo da beneficios. A veces hay que seguir caminos que no son a corto plazo rentables, incluso que no son rentables. Por ejemplo, se da situaciones en la ciencia en que hay diferentes hipótesis y hay que agotarlas, la mayoría de las cuales va a estar equivocada. O sea que vas a seguir un camino, vas a invertir y al final que vas a ver nada. Pero no hay otra forma de avanzar si no es en ese sentido. Y eso, ¿qué empresa lo va a hacer? ¿Qué empresa va a tomar la decisión de decir, es por acá y aunque pierda plata? Algunas lo hacen, pero son las menos Claro, pero y es, a veces son inversiones muy grandes. claro, sí son farmacéuticos, por ejemplo, que tienen muchísima plata, ¿no? No, pero incluso hay incluso líneas de investigación que son inalcanzables incluso para la mayoría de las empresas grandes. Que bueno, lo hacen estos superorganismos. Incluso en el mismo ámbito que acabo de nombrar, las farmacéuticas, cuando fue la pandemia del Mm. coronavirus, muchas de las vacunas que terminaron llegando al mercado eran
emprendimientos público-privados. O sea, por ejemplo, la vacuna esta de Oxford con AstraZeneca era una fusión de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, una farmacéutica. Sí, seguramente. Pero además también me parece bueno, casi todas las respuestas que ha recibido Milei han sido por este lado, que mencionando un poco lo desatinado del análisis que hace, por llamarlo de algún modo. Pero a mí me parece que algo que queda en general al margen de esta discusión es que la ciencia no se deja describir como meramente un subsidiario de la producción de bienes y servicios. Si bien genera eso, si bien es un potentísimo promotor de la producción de bienes y servicios, la ciencia y la tecnología es innegable, hay un producto que me parece que es tal vez más importante, que es la comprensión del mundo que va generando. Me llamó un poco la atención entre los ídolos libertarios está Milton Friedman, el ideólogo del neoliberalismo, el líder de la escuela de Chicago, estos que tanto admiran los libertarios actuales. Creo que cuando cumplió 80 años Friedman, el cumpleaños se le hicieron en la Casa Blanca. Imagínense, bueno, brindis, toda la pompa. Y hubo ciertas personas que fueron oradores de ese, bueno, cuando estaban brindando, qué sé yo. Y no recuerdo bien quién, esto se lo escuché decir a Naomi Klein. Alguien lo definió a Milton Friedman como la prueba viviente, en aquel entonces viviente, de que las ideas tienen consecuencias. La idea del libre mercado, del neoliberalismo, tuvo consecuencias muy materiales. Y creo que eso es esencialmente cierto. Y lo que hacemos en general en ciencia es generar ideas que pueden tener consecuencias en bienes y servicios o en otras o de otra manera, pero tienen consecuencias. Por ejemplo, Milei niega el cambio climático. O sea, eso es directamente lo que está hablando, es una visión del mundo. Hay una visión material del mundo que está ahí, que está subyacente en lo que dice. Sí, sí, que choca de frente aparte con lo que estás viviendo. O sea, estás teniendo calor todos los días de invierno. O sea, tenés que tener estómago para decir que el cambio climático no existe. No, pero yo lo entiendo que lo diga, porque es coherente con su visión del mundo. Un mundo en el que Weber, yo sigo citando, establecía una relación entre la visión protestante del mundo y la génesis del capitalismo. Para que el capitalismo haya alcanzado la racionalidad que tiene hoy, la potencia, tuvo que anclarse o impulsarse sobre un sistema filosófico previo que consideraba el mundo como una creación de Dios puesta al servicio del ser humano, del hombre, para que lo explote, lo aproveche. Esa racionalidad que en el protestante es clara, o sea que Dios me puso acá con recursos naturales para que yo me levante temprano, trabaje y eso lo pone contento a Dios. Se fusionó con el capitalismo y en Estados Unidos, en Occidente, en todo el hemisferio protestante, generó esta monstruosidad que es el capitalismo occidental, que generó muchas cosas increíbles, pero también muchas cosas monstruosas. El hecho de que el mundo no sea, a fin de cuentas, una creación de un Dios puesto al servicio del ser humano, va en contra de la más profunda concepción del mundo capitalista. Por eso la idea del cambio climático es tan disruptiva para todo libertario, toda persona con fe en el crecimiento ilimitado de la economía. Está bien. Hay que aclarar que no toda persona que abona el capitalismo es un libertario extremo. No, claro. Claro que sí. De todas formas hay que ver cómo es un ejercicio, pensar cómo haría el capitalismo para encontrar soluciones verdaderas. Ya no al cambio climático, sino al problema de la sustentabilidad física de lo que hacemos.
Bueno, vamos a tener varias noticias de ese estilo en este programa. Sí, sí. Bien. La, bueno, la entrevista de hoy tiene mucho que ver también con esto, con la transferencia de ciencia ya a algo totalmente palpable, de ciencia a la sociedad. Sí, igual antes que cambie de tema, entiendo ya estás empezando a hablar de la entrevista. Yo Sí, quisiera agregar algo más al análisis que hiciste sí, recién. por favor. En realidad, quiero hablar sobre otro aspecto, digamos, que pareciera que es como una reacción, o es tal vez una reacción natural a, bueno, se ataca al CONICET, nosotros somos parte del CONICET, eso no es secreto. Entonces, bueno, por eso nos estamos defendiendo. Podría verse así. Sí, claro. A mí me preocupa eso, claramente. Era que se destruye la institución, no solamente por mi persona, sino porque además creo que es una institución que le hace bien al país y en última instancia al mundo. Creo que tiene que darse muchos debates sobre por qué no solamente Milei, sino la gente que lo vota, de alguna forma está de acuerdo con cerrarlo. O sea, me parece que el CONICET, como cualquier institución pública, probablemente admite mejoras. Eso tenemos que hacer autocrítica, eso seguro. Pero además me preocupa no solamente el cierre de CONICET, sino me parece que va más allá. O sea, también pasa con salud. O sea, las propuestas que hace de salud son descabelladas. O sea, poner 18 colectivos, Sí. 18 colectivos, ¿cómo le llama? El hospital a recorrer el país. Y como que eso es suficiente para atender la demanda de salud del país, que no lo es, que es totalmente insuficiente. Lo mismo con la educación, no se discute. Claramente la educación argentina requiere mejoras, pero las propuestas que hacen no son sobre cómo mejorar la educación, son sobre cómo financiarlas, o si me permiten, desfinanciarlas, que a partir de un sistema de voucher que ni siquiera se explica bien. Sí. Entonces, creo que el problema no es solamente el cierre de CONICET, sino que es un problema más amplio, que demuestra ignorancia en todos lados, que tal vez tiene que ver con esa visión del mundo de que las cosas son un gasto, y no que hay algo más detrás de ese gasto, que hay una actividad humana necesaria. Así que bueno, quería que este análisis no suene solamente una reacción, sino que No, al claro. menos de parte demuestre una preocupación genuina sobre todo el país, digamos. Sí, claro. Sí, no, por supuesto que nosotros hablamos desde lo que nos toca tal vez inmediatamente, pero es claramente mucho más amplio que esto. Bueno, estamos actualmente sin operador, tal vez ya está por llegar, pero bueno, ya lo que sí tenemos es entrevistada esperando el momento de ingresar, así que deberíamos hacer un pequeño cortecito para acomodarnos y demás, y ya arrancamos. Así que, Gonza, no sé, cuando vos lo dispongas.